Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. ¿Por qué es importante el compartir este mensaje? Porque esta es la base fundamental del Evangelio. Si no conocemos esto, si no comprendemos esto, definitivamente no vamos a tener la verdad del Evangelio. Este Evangelio es el poder de Cristo que resucitó de entre los muertos y es importantísimo entenderlo. Así es que abramos las Sagradas Escrituras y vamos a ir a un par de versículos en el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 18. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos al Señor. Amante Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Es tan sencilla, pero tan difícil de aceptarla en nuestro corazón, porque nuestra mente humana no alcanza a comprender esta revelación. Te suplicamos que nos ayudes hoy para que podamos comprenderla, Señor, y que podamos vivirla y también compartirla, Padre. Te damos gracias en el bello nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Amén, hermano. Habíamos hablado en la vez anterior sobre las dos voluntades que son claves en las Sagradas Escrituras. Dos voluntades expresas en la palabra. Número uno era compartir el Evangelio. Y número dos, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esta es la razón de un cristianismo auténtico: compartir la palabra y que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo entendemos esta realidad? ¿Cómo esta verdad absoluta entra en nuestro corazón? Bueno, en primer lugar, tenemos que admitir que es todo lo que es Cristo para nosotros, lo que significa Cristo, la supereminencia de Cristo en nosotros hace que nosotros podamos reaccionar a esas dos voluntades. Si nosotros no entendemos quién es Cristo, nuestra actitud y nuestras reacciones van a ser totalmente muy limitadas, porque Cristo es en todo y en todo. Es decir, cuando entendemos esta realidad, vamos a comprender que Él es sobre todas las cosas. Es una supremacía de Cristo, algo que es todo lo que nosotros tenemos y lo hacemos para la gloria del Señor. Nuestro hermano José Mario compartió hoy acerca de si perdiéramos todo, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos a Cristo. Yo recuerdo hace muchos, pero muchos años atrás, una realidad en la cual yo estaba a punto de perder la casa. Había perdido el trabajo. Estaba en un momento muy difícil, muy difícil, muy difícil. Nuestros niños nos habían sacado de la escuela porque no podíamos pagar. Estábamos en un momento muy delicado, mucha lágrima, mucho dolor y me tocaba predicar cada vez. Y hablaba acerca de la fe y mi fe estaba por la suela de mi zapato. Entonces llegó un momento en el que recibí una nota del banco y me dijeron: señor, tiene que venir a firmar. En aquel entonces, no sé si todavía se llama dación en pago, es decir, firmar la casa que tenía que devolverla. Mi agonía era: ¿cómo yo le explico a mis hijos esto? ¿Cómo yo le digo esto? ¿A dónde vamos a irnos? Estaba en un momento de grande angustia. Teníamos una silla que se mece
que la habíamos comprado para cuando mi esposa estaba esperando al niño. Entonces ella tenía esa silla. Y yo estaba en esa silla esa noche y todos se fueron a dormir y yo me quedé en la parte de abajo y empecé a meditar. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces vino un pensamiento a mi corazón. Y este pensamiento fue tan importante en mi vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muy importante. Eso fue hace muchos años atrás. Cuando llegó ese momento, yo dije, Señor, tengo que entregar la casa mañana. No tengo opciones. Tengo que hacerlo. Ya no hay una oportunidad. Y entonces, en ese momento, vino algo en mi corazón. Cuando yo le dije, Señor, si tú quieres que lo haga, lo voy a hacer. Y entonces, yo estaba en ese momento clave, oí una voz profunda en mi corazón. Me dijo, si tú perdieras todo, ¿me amarías? Si no tuvieras nada, ¿me amarías? Y yo sentí un peso de esa pregunta. Fue muy importante para mí. Entonces, yo por supuesto, la primera cosa que pensé, voy a entrar en el desierto. Voy a experimentar el dolor, voy a experimentar el sufrimiento. Es lo que yo pensé. Una pregunta como esa es una pregunta devastadora. Nadie en la congregación se imaginaba lo que yo estaba pasando. Era un dolor profundo. Y vino a mi mente algo así. Una cosa que salió de mi corazón. Señor, aunque no recibiera nada de ti en el futuro, yo te seguiría amando. Porque la pregunta fue, si no tuvieras nada, si lo perdieras todo, ¿me amarías? Y eso fue una pregunta muy, muy directa. Yo dije, sí, Señor, yo te amaría. Aunque no me dieras nada de aquí en adelante, te amaría por una sola razón, por lo que tú hiciste en el hospital cuando me salvaste. Por esa razón yo te amaría. Que nunca olvide la misericordia que tuviste conmigo, porque yo no lo merecía. Yo no merecía nada, básicamente merecía la condenación, pero me di cuenta de algo maravilloso, que en ese momento Dios era el que tenía absoluto control de toda mi vida. Cuando yo fui de nuevo al día siguiente a entregar la casa, yo llegué con paz, pero también con preocupación. No sabíamos dónde irnos y fui al banco. Y la persona que estaba en el banco me dijo, mire, señor, tenemos una noticia para usted. Yo estaba expectante de lo que iba a pasar y dijo, bueno, lo que va a ocurrir, me dijo, es que fíjese que esta semana hubo un cambio y entonces usted puede refinanciarlo y no va a perder su casa. Y gloria a Dios por eso, hermano. No perdimos esa casa, fue una alegría. Pero lo que quiero marcarle a usted es esto. Hay momentos en la vida, hay situaciones en la vida en que llega la crisis, los momentos difíciles llegan. No todo funciona como uno quiere. Por eso es importante el seminario de finanzas que van a recibir. Y vamos a recibir el sábado. ¿Cuántos van a venir? Yo espero que sí. Pero no sea como allá en una iglesia donde yo estaba. ¿Cuántos van a venir a la oración el lunes? Todo el mundo dijo amén. Y el lunes, hermano, solo habíamos 3. Así es que espero que usted venga el día de eso. ¿Por qué es importante? Porque en nuestra cultura no tenemos esa cultura, no tenemos esa instrucción de finanzas. Por eso es importante que podamos aprenderla. Pero volviendo al punto,
Ese momento marcó mi vida cristiana, porque ahí me di cuenta yo la importancia de tener la revelación, quién es Cristo, quién es el Señor. No es simplemente una teoría, no es alguien que solo simplemente es, sino que es Dios sobre todas las cosas. Él tiene control absoluto de todo. Por eso es importante verlo, la supremacía de Cristo. Y vemos también la posición preeminente de Jesús en todas las cosas reveladas por Pablo y las profundas implicaciones de su preeminencia. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1, verso 14. Muy importante este pasaje porque el apóstol Pablo lo enseña. No Juan, aquí en Juan 1, 14 dice, es muy importante, dice así: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué importancia es esto? ¿Por qué? Porque cuando se escribió esto y cuando aquellas personas leían esta parte, seguramente le era tan difícil entenderlo. Porque es tan sencillo describirlo en un versículo, pero es tan difícil admitirlo en el corazón. Porque cuando estamos enfrente de la tormenta, enfrente de las realidades de la vida, ahí es cuando se prueba la fe. La fe no se prueba cuando todo está bien, la fe se prueba en el desierto. Cuando las cosas están difíciles, ahí cuando nuestra fe tiene que creer y caminar en ella. Esa es la bendición. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo menciona, Cristo como cabeza de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Y la cabeza, hermano, biológicamente hablando, la cabeza dirige toda la parte del cuerpo. La cabeza, y no puede estar separada, tienen que estar unidas las dos cosas. Así es que vemos aquí tres partes importantes. Primero, la autoridad suprema. Y la autoridad suprema es Cristo gobierna sobre toda la iglesia, con toda autoridad divina, dirige cada aspecto de su funcionamiento. Es Dios gobernando la iglesia. Algunas personas vienen a la iglesia y también se van, pero la iglesia sigue funcionando. La iglesia continúa funcionando. Unos vienen o se van, pero viene Dios, envía más. Sigue hasta el final de los siglos. La iglesia ha sido atacada grandemente, pero sin embargo Dios la ha permanecido, porque Él es la cabeza. Y tanto es así que dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha ni cosa semejante, ni arruga ni cosa semejante. Dios va a venir por una iglesia. ¿Qué clase de iglesia? Una iglesia que esté comprometida con el Señor, una iglesia que esté verdaderamente consciente de quién es la cabeza, quién es la persona. Imagínense la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, no se puede, tiene que ser lo mismo. Él es la fuente de vida, como cabeza proporciona vida espiritual a todo el cuerpo. Sin Él no hay existencia verdadera. No puede ser algo etéreo, algo abstracto. Tiene que ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Por eso es importante que vivamos la vida cristiana como debe ser. La unión vital. Existe una conexión inseparable entre Cristo y los creyentes. Formamos parte de su cuerpo místico, de su cuerpo espiritual. Somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso, si un dedo se lastima, ¿se preocupa el dedo por eso? No, la cabeza tiene ya algo pensado que va a hacer con esto. Por eso es importante que entendamos que somos parte del cuerpo. Por eso no podemos salirnos del cuerpo, sino permanecer en el cuerpo. Veamos el principio de todas las cosas. Primero, la autoridad suprema. Como dijimos, Cristo es la autoridad suprema. Y lo vemos en Efesios capítulo 1, verso 21. Vamos a buscar Efesios 1, 21. Dice la palabra del Señor de esta manera: por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado,
no solo en esta edad, sino también en la venidera. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Alguien escribió por ahí y dijo, no le digas a Dios cuál es tu problema, sino dile al problema qué clase de Dios tú tienes. Es una cosa muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros venimos, mira Señor este problema, pero Dios dice, yo estoy encima de ese problema. Mi nombre es sobre todo nombre, todo lo que se nombre en este siglo y en el venidero, la autoridad suprema de Cristo. Por eso es tan importante ver la autoridad suprema de Cristo. Su origen divino, por supuesto, claro que todo comenzó con Él, a través de Él y terminará con Él. Todo es a través del alfa y la omega, todo es con Él. La iglesia, y tanto es la relación de la iglesia con Cristo, que es la cabeza, y Él es el esposo, y la iglesia es la novia que va a tener ese momento tan especial cuando nosotros vayamos a esa boda del Cordero. Y el fundamento eterno, habla del fundamento eterno, sustenta el universo con su poder, todas las cosas que funcionan solamente por la palabra. El libro de Génesis en el capítulo 1 habla claramente de esto. Cuando Dios habló la palabra, las cosas se fueron. Dice que Dios habló la luz y la luz fue hecha. Sea la luz y la luz fue hecha. Ábranse los mares, se abrieron. Todas las cosas fueron hechas por la palabra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba nuestra vida? Desordenada y vacía. Pero la palabra de Dios vino y transformó nuestra vida. Había oscuridad y vino luz. Había ansiedad, el Dios puso paz. Había confusión, Él puso orden. La palabra vino y puso orden. De manera que vemos la realidad. Él es el primogénito entre los muertos. ¿Qué significa esto? Bueno, el primogénito entre los muertos significa que Él es la nueva etapa. Esa es la siguiente hoja. El primogénito de entre los muertos. Importante, es una vez que vence la muerte, viene la nueva etapa. Él es el que ya pasó por ese túnel. ¿Cuántos de ustedes han oído gente que dice, yo he pasado por ese túnel de la muerte? Hay gente que ha pasado por ese túnel y ve al final una luz, aunque sea una luz al final del túnel, pero hay una luz al final del túnel. ¿Quién pasó por ese túnel? Cristo ya pasó por eso. Por eso es una nueva etapa, es el primogénito entre la creación. Cristo derrotó el sepulcro y se levantó entre los muertos. Qué maravilloso eso. El primero en resucitar, y eso es una garantía para nosotros. Su triunfo asegura nuestra futura resurrección. Hermano, no es el final nuestro. El final no es la muerte. El final es la vida eterna con Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que creerlo, porque Cristo lo dijo. En Juan capítulo 14 dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Qué lindo es una promesa grande del Señor. Por eso vemos la preeminencia de Cristo. La siguiente hoja, la preeminencia de Cristo. Hay una preeminencia en la iglesia, en la salvación, en la creación y en la eternidad. Él es la cabeza suprema del cuerpo de creyentes. ¿Cómo fue esto? Bueno, hay una promesa en Génesis capítulo 3, cuando se acuerda que la mujer pecó y ese pecado separó la comunión con Dios. Y la muerte espiritual se hizo evidente en este matrimonio. Sin embargo, Dios cuando va donde Adán y le pregunta a Adán, ¿comiste del árbol? ¿Qué dijo él? Bueno, en verdad, la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer. Ahí comienza el origen de la culpa, ¿verdad? Luego, ¿qué dijo la mujer? Bueno, la serpiente, fue la serpiente la que me engañó. ¿Y la serpiente qué dijo? Bah, a mí que me registren, y se fue. No, la serpiente, no yo a quien echarle la culpa. La serpiente era la serpiente antigua, el enemigo, el diablo. Y eso fue, entonces Dios maldijo la serpiente. Qué impresionante esto, hermano. ¿Qué le dijo? Tú vas a herir, dijo, el carcañal, mas ella te herirá en la cabeza. ¿Cuándo se va a dar esto? Bueno, se dio en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo
derrotó todas las fuerzas del imperio de la muerte. Dios las derrotó a través de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo entendemos esto? No hay manera lógica para entenderlo. No hay nada que puede decir, bueno, sí, es cierto, puede ser. No, es una realidad que solo viene dada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que te lo revela y te lo deja como una convicción en tu corazón, como algo que tienes que vivirlo, algo que es una realidad, que es algo que crea en nuestro corazón esa conciencia, la cual nunca es negociable. Es una verdad absoluta. Yo lo creo y nada me va a mover de esto. Ninguna parte me va a mover de esta situación. ¿Cuál es? Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Qué maravilloso es esto. Por eso Él es preeminente en todo. En la iglesia Él es la cabeza suprema de todo. En la salvación, por supuesto, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Jesús lo dijo en 1 Timoteo 2:5. Él es el mediador. También lo dijo en Juan capítulo 14. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la verdad. Y esa verdad en la salvación no lo podemos entender en la mente humana, sino en el espíritu de nuestro corazón, aquí adentro de nuestro corazón. Es una verdad que el Espíritu Santo la planta en nuestro corazón y se arraiga en nuestro corazón y caminamos en ella. No importa cuántas lágrimas podamos derramar, pero esa verdad queda firme en nuestro corazón. Y por eso ese es el cuerpo de los creyentes, es decir, el cuerpo y la cabeza unidos por esa verdad. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. En la creación, bueno, sí también. Él es soberano sobre todo lo creado. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leer Filipenses. Filipenses 2, 9 y al 11. Capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Es Señor, gloria a Dios. Qué lindo eso, ¿verdad? También en la eternidad es Rey eterno, antes y después del tiempo. Apocalipsis 19, versículo 16. En el último libro de la Escritura, Apocalipsis 19, versículo 16. Mire qué hermoso lo que dice aquí. Él dice así: en su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso podemos entender ahora que Cristo es la plenitud de Dios. Esto es algo maravilloso. Veamos Colosenses 2, versículos 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Algo muy impresionante, la plenitud de Dios en Cristo. Porque la palabra de Dios dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Recuerden que Pablo está escribiendo esta carta estando preso en Roma. Y él ya está en la parte final de su vida. Él ha tenido una espectacular revelación de Dios. Cuando él iba camino a Damasco y fue derribado, él ve la gloria de Dios. Él se va por 3 años a Arabia, entiende el evangelio de parte de Cristo y ahora él comparte el evangelio. Él dejó todo por predicar a Cristo. Recibió toda clase de sufrimiento por causa de esto, pero él permaneció. Llega al final preso por Cristo y él le trata de explicar a esta iglesia, que es una iglesia que había constituido Epafras, diciéndole claramente porque ellos estaban a punto de ser engañados por unos falsos maestros. Entonces Pablo está interesado en que no pierdan esta realidad de Dios, que habían recibido de parte de Dios y de su Espíritu Santo la revelación, quién es Cristo. Y esta es la verdad, hermano. Cuando nosotros vemos que hay personas que vienen y se van,
algunas por cuestiones obviamente naturales que se mueven de estado, pero hay otros que por alguna razón dicen, no, ya no estoy yendo porque no sé, ya no tengo mucho tiempo, y ya empiezan a alejarse de Dios. Uno se empieza a preguntar, ¿realmente conocieron la verdad? ¿Conocieron el Evangelio? ¿O sencillamente solo fueron personas que les simpatizaba el Evangelio? Hay personas que les simpatiza el Evangelio, les gusta el Evangelio, pero no están comprometidos, no están entregados, no quieren buscar más del Señor. Simplemente dicen, bueno, sí, está bien, pero no mucho, un poquito nomás. Pero esa persona, cuando viene la tormenta, está construyendo sobre la arena, no sobre la roca sólida que es Cristo. Y ahí empiezan los problemas. Tenemos que construir bajo el fundamento que está establecido en las Sagradas Escrituras, la roca que es Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de una búsqueda diaria, en oración, a través de la palabra, a través de la oración personal con su pareja. Tenemos que orar en familia, tenemos que buscar cada día. Si usted se dedica a buscar a Dios cada día, por lo menos un poco de tiempo, el tiempo libre que tiene, empiece a buscar a Dios, empiece a escuchar mensajes de Dios, empiece a escuchar la palabra verdadera de Dios. Eventualmente su corazón va a empezar a reaccionar, porque fuimos creados para conocer y adorar a Dios. Por esa razón. Pero si usted empieza a cuestionar todas las cosas y empieza a decir, no, mejor no, entonces básicamente está resistiendo. Pero la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios contiene la verdad. Y el Espíritu Santo nos enseña la palabra. Si hay algo que no entendemos, bueno, hay tanto material hoy, tantos recursos para entenderlo. No se deje ir por lo primero. Empiece a escudriñar las Escrituras. Jesús no dijo lean la Biblia, aunque es bueno leerla. Jesús dijo escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenemos vida eterna. Dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Esto es muy importante. Tenemos que entender la palabra. Por eso es la plenitud de Dios, la deidad completa de Cristo, la suficiencia total y los atributos divinos de Cristo, que ya los hemos estudiado en alguna ocasión. Todos esos atributos le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, la reconciliación universal. Esta es la siguiente hoja. Veamos entonces el alcance eterno que tiene esto. En el libro de Romanos capítulo 8, vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 está en el versículo del 8 al 11. Muy importante esta palabra. Romanos capítulo 8, del versículo 8 al 11. Les recomiendo, lean el capítulo 8 de Romanos. Todo el capítulo es impresionante. Pero en este caso vamos a leer solamente del versículo 8 hasta el versículo 11. Dice la palabra, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes, le está hablando a la iglesia, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el versículo 11 concluye esto así. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Es una tremenda verdad lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los romanos. Si el Espíritu de Cristo mora en ustedes, van a buscar las cosas de Dios. Pero si el Espíritu de Cristo no mora, tenemos que buscar que el Espíritu de Dios pueda morar en cada uno de nosotros. Esta es la realidad de la palabra. La vida cristiana, hermano, consiste fundamentalmente en la convicción plena de que Cristo es Dios. Y cuando creemos esa verdad absoluta, es el fundamento, es la piedra angular de nuestra vida y de nuestra fe.
Esta fe fundamental, si nosotros separamos esta verdad o la tenemos a un costado, lo que va a suceder es que vamos a experimentar momentos difíciles y no vamos a saber cómo superar. Esta es la gran realidad. ¿Por qué existe tanto sufrimiento en la vida cristiana? ¿Por qué existe eso? Porque muchas veces no logramos entender la realidad de la palabra. Queremos o entendemos o hemos aprendido algunas otras cosas excepto las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si no entendemos la realidad de quién es Cristo, qué hace Cristo y por qué lo hace y qué significa para mí, si no nos hacemos esa pregunta, básicamente vamos a estar dando vueltas en el desierto. En el desierto 40 años daban vueltas. ¿Por qué? Porque nunca comprendieron la misericordia de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés: quiero que este pueblo salga de Egipto y vaya al desierto y me adore. Que me adoren. ¿Qué hicieron ellos? Entendieron mal, porque empezaron a quejarse. Recibían maná del cielo y ellos se quejaban. Estamos hartos de este maná, queremos carne, queremos carne. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, quieren carne. Les dio carne, hasta le salió, dice la Biblia, que hasta le salía por las narices. Quieren carne. No hay cosa más terrible, no hay cosa más aterradora que Dios te entregue en tus deseos. La palabra de Dios dice que Dios puede hacerlo y entregarte en los deseos de tu carne. Si Dios lo hizo con el hijo pródigo dijo: papá, dame lo que me corresponde, yo quiero disfrutar la vida, ¿verdad? Hijo, entrégate al Señor. No, yo quiero disfrutar la vida. Tú porque ya estás viejo, yo quiero disfrutar la vida. ¿Ok? ¿Quiere disfrutar la vida? Le dio la herencia. ¿Qué hizo este muchacho? Se fue por el mundo, hermano. Despilfarró todo el dinero. Y luego se quedó sin nada, sin amigos y sin nadie. Hasta que llegó a buscar empleo en una granja donde habían cerdos. Hasta ahí llegó. Qué impresionante. Sin embargo, la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios alcanzó al hijo pródigo? Hay una razón. La Biblia no lo dice claramente, pero hay una razón por la cual ese hijo pródigo no se quedó ahí y murió y se fue a condenación, sino que el padre cada mañana salía a ver si el hijo aparecía. La intercesión de un padre, la intercesión de una madre es poderosa. La maldición solo se rompe por 3 maneras, bíblicamente. La maldición solo se rompe por 3 maneras. La más importante, la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo rompe la maldición del pecado. La palabra de Dios era la palabra. Sé sano, sé libre. Era la palabra, rompe la maldición. Lo espiritual gobierna lo natural. Y la intercesión. ¿La intercesión qué es? Es ponerse en la brecha. ¿Qué es la intercesión? Bueno, si a alguien le tiran una flecha, es ponerse en el medio. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se puso en la cruz por causa de cada uno de nosotros. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. No lo merecíamos. Hemos hecho las cosas malas delante de Dios. Pero Él lo que hizo fue reconciliar. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Tomar la mano del pecador y la mano de Dios y ponerlo junto. Eso se llama intercesión. Y el hijo pródigo fue tomado de ahí. Cristo tomó la mano de ese hombre y la mano del Padre y unió esa unidad y lo volvió a una restauración terrenal y a una armonía celestial. Qué cosa más hermosa, hermano. Por eso hoy tenemos paz mediante la cruz, reconciliados con Cristo por medio de la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 5:18. Vamos a la siguiente página. La paz mediante la cruz. Eso está
Segunda de Corintios, capítulo 5, y en el versículo 18. Miren qué impresionante lo que dice aquí. Segunda de Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Qué importante. Voy a leer el 19 también. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso nos llama embajadores de Cristo. Qué impresionante, Dios nos reconcilió consigo mismo. Qué impresionante esto. Por eso cuando Dios hace un pacto con Abraham y pasan en medio de aquellos animales muertos, no pasa Abraham, Dios pasa 2 veces ahí, porque Él firma ese pacto. Es el antiguo pacto y luego el nuevo pacto por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque el ser humano es incapaz de cumplir con Dios. Por eso es que la promesa es esta. En el versículo 18 claramente dice: y todo esto, todo lo que está en lo anterior, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por eso es que cuando hablamos al principio de las 2 voluntades de Dios, la número 1 es que nosotros tenemos que predicar de Cristo. Y número 2, tenemos que tener Cristo en nosotros, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. ¿Cómo un padre puede dar amor si no lo ha recibido de Cristo? ¿Cómo? No hay manera. ¿Cómo un esposo puede amar a su esposa sin el amor de Cristo? No lo puede hacer. Si no tiene a Cristo, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Por más que se anime, por más bueno que quiera ser, no puede. Tiene que ser Cristo. ¿Por qué tanto pleito en el matrimonio? De hecho, tuvimos un buen servicio ayer de matrimonio. Cómo hubiéramos querido que la mayoría estuviera, pero fue tan impresionante el hecho mismo de lo que compartió mi hermano Walter con su esposa Shirley, el poder tener esa comunión con el Señor. Qué importante es. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el matrimonio? Porque actuamos en la carne, en nuestra naturaleza carnal. Queremos amar, pero también somos egoístas en ese amor. Porque no hemos entendido que la palabra amor viene de 4 raíces. En el español solo se metió en un embudo la palabra amor. Y amor le llamamos a cualquier cosa. Pero amor viene de 4 raíces diferentes. Y si no entendemos esto, podemos estar haciendo un amor completamente distorsionado en esto. Por eso es importante el sacrificio redentor de Cristo, la sangre pacificadora. Su sangre derramada establece la paz entre Dios y la humanidad. No hay otra manera que podemos reconciliarnos con Dios si no es a través de la persona de Cristo. Cristo es todo en nosotros. Y una libertad completa. Es el que rompe las cadenas del pecado y de la muerte. Hebreos 10, 19. Y con eso vamos a concluir. Hebreos 10, 19. Hoy no tuvimos introducción, hermano. Amén. Hebreos 10, versículo 19. Este versículo es muy importante. Dice así: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y el versículo 20 continúa diciendo: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. ¿Qué significa esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, recuerde que el templo tenía 3 partes: lo que era el atrio, lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Esas eran las 3 partes. ¿Cuál era la diferencia? Las personas no podían entrar ni siquiera al lugar santo, solamente al atrio, donde había un sacrificio que estaba en la parte externa del tabernáculo, y en la parte interna el lugar santo, donde estaba el candelabro.
tenía que estar con las velas con todo el tiempo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que separaba el lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote de la tribu de Leví podía entrar. ¿Qué es lo que pasaba? Ahora, cuando Cristo se muere en la cruz del Calvario, Cristo está en la cruz, ¿qué es lo que ocurrió ahí? El velo se rompió y ahora hay acceso libre. Esto es lo que la Biblia está diciendo aquí. Usted y yo podemos entrar directamente a Cristo ahora, a la misma presencia del Padre, por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo tenemos esa sangre? Bueno, tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Sencillamente es el haber recibido el perdón de Dios, la justificación, la regeneración y la santificación de parte de Dios. Esto es lo que significa nacer de nuevo. Y nuestra vida empieza a dar fruto para la gloria de Dios. Por eso es tan importante este mensaje, el hecho mismo de entender quién es Cristo para mí. ¿Qué hizo Cristo para mí? ¿Y por qué lo hizo? ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque esa es la expresión más sublime del amor de Dios. Cristo no murió para hacernos felices. Cristo murió para hacernos santos. Para hacernos santos. Cuando tú eres santo, tienes paz. Cuando Cristo se fue, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esto es, le dijo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Cristo nos da su paz y Él nos reconcilia con el Padre mediante el sacrificio en la cruz. No lo podemos entender humanamente. No lo podemos entender. Esto es por gracia. ¿Cómo es por gracia? Bueno, sencillamente, cuando venimos y nos humillamos delante de Dios, cuando nos arrodillamos a sus pies, cuando le decimos: Señor, yo te necesito. Ya lo intenté bastantes veces. Ya lo hice, Señor. Pero en realidad no encuentro esa paz en mi alma. Todavía no tengo ese gozo en mi alma. No tengo esa alegría que viene de ti. Y empiezas a vivir la vida conforme a tu propia instrucción y no conforme a Dios. Puedes tener momentos felices, pero son temporales, se acaban. Pero cuando tienes a Cristo, no depende de lo que está alrededor tuyo, depende de tu relación con Dios. Y una sola oración puede cambiar la historia. Sencillamente te arrodillas, clamas al cielo y la bendición viene a tu corazón. La paz de Cristo viene. Esto es lo maravilloso. Si tú has sido invitado hoy aquí, si tú has venido hoy con alguna expectativa, la expectativa más grande es que conozcas a Cristo. Y no hay otra manera de conocerlo sino entregando todo a Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Tu palabra nos instruye, nos enseña, nos dirige, nos muestra la realidad de lo que es la vida cristiana. Y también la vida en el mundo, porque también nos da el discernimiento para entender lo que es bueno y malo y poder hacer lo correcto delante de ti, Señor. Entendemos que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero tú, Señor, en grande misericordia, tú nos guías por caminos de verdad. Tu palabra es lámpara en nuestro camino y lumbrera, Señor. Padre Celestial, gracias porque tú guías nuestro camino, Señor. Tú tienes cuidado, aún en medio de la más grande tormenta, tu gracia nos conduce, Padre. Gracias por este momento. Yo bendigo cada uno de mis hermanos hoy en el santo, bello y poderoso nombre de Cristo, y que tu paz repose en cada uno de ellos para la gloria de tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes.
Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.